Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según la hora en la que usted esté y nos estemos comunicando. Qué bueno, una vez más, poder estar comunicándonos a través de nuestro canal Las Raíces Hebreas de la Fe, con este programa especial porque vamos a estar compartiendo un tema tal vez a usted le parezca conflictivo, pero es un tema que necesitamos entenderlo, tenerlo claro, para enriquecer nuestra vida espiritual y para vivir la palabra de Dios más realmente, más sinceramente y más a fondo. ¿Qué es para usted la palabra de Dios? ¿Qué es para usted la Biblia? Yo ya dije una parte, la palabra de Dios, muy bien. Pero, ¿qué más es? Hay muchos adjetivos, pero lo más importante, la palabra más importante que define a la Biblia es la palabra hebrea Brit, como aparece en la pantalla. La palabra hebrea Brit, que se traduce como pacto, porque el eterno Adonai, Dios, ha establecido un pacto con usted, conmigo, con todo su pueblo, con todo aquel o aquella que quiera entrar a vivir en su pacto. Y ha establecido una persona, su propio Hijo, el mismo Adonai, quien vino en Yeshua a morir por nosotros, a traernos la vivencia profunda, rica de la Torá, de la palabra de Dios, pero también establecer y confirmar el pacto que el mismo Adonai ha hecho con nosotros. La palabra Brit se ha tratado de traducir como testamento y se ha tratado de traducir de otras maneras también. Pero según tenemos en un comentario que hace el autor del Nuevo Testamento judío, él dice que la palabra con que en el judaísmo se usa para la Biblia hebrea, para la Biblia judía, es la palabra Tanaj. Y quiero traducir o quiero leer literalmente lo que él explica. Él dice, la palabra Tanaj es un acrónimo compuesto por las primeras letras de las tres principales divisiones de la Biblia hebrea, que son Torá, la Torá o el Pentateuco, los Neviim o los profetas y los Ketubim o los escritos. De allí viene el acrónimo Tanaj de Torá, Neviim y Ketubim. Es el nombre que tiene la Biblia hebrea, que no es otra cosa que lo que conocemos en nuestras Biblias judíos mesiánicas o cristianas como el Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender algo. Dijimos, la palabra para testamento es Tzavaá. Antiguo Testamento es Habrit Hayeshaná, o sea, el pacto para la vida, el pacto para el año, el pacto para practicar y aplicar en nuestra vida. Y antiguo pacto también se traduce como Habrit Ha-Yeshaná. Pero si lo analizamos bien, estas combinaciones de palabras hebreas no traducen ni significan lo que se conoce como Antiguo Pacto. Lo mismo ocurre con el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. La palabra para nuevo es Hadash.
La palabra para renovar es Hadesh. Nuevo Testamento se traduce como Brit Hadashah, pero tendría que traducirse mejor como nuevo pacto o aún mejor como pacto en renovación, porque la palabra Dasha es una palabra que significa tanto nuevo como algo que está renovándose. Y el Brit Hadashah, el pacto renovado o el nuevo pacto, conocido como Nuevo Testamento, es una renovación y un completamiento del antiguo pacto de la Torá, el Tanaj y los Ketubim, la Torá, los profetas y los salmos. Entonces, la conclusión de todo esto, más que ser una clase de hebreo, es que el eterno Adonai ha establecido no un testamento. La palabra testamento en toda la Biblia aparece únicamente en la carta a los Yehudim Meshijim, a los judíos mesiánicos, o en español a los hebreos, en el capítulo 9, versos 15 al 17, pero hablando en otro aspecto. Lo leemos para tenerlo claro, donde dice: es por causa de esta muerte que Él, está hablando de Yeshua, es el mediador de un nuevo pacto, dice aquí, pero el teólogo David Stern, tanto en su Nuevo Testamento como en el comentario del Nuevo Testamento, hace la aclaración de que la palabra hebrea que aquí aparece en el original es Brit, que es pacto y no testamento. Y eso ocurre porque se ha producido una muerte que hace que las personas sean libres de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Porque donde existe un testamento, es necesario presentar la evidencia de la muerte del testador, porque el testamento solo tiene efecto al producirse la muerte, no teniendo nunca validez, mientras el testador sigue todavía con vida. ¿Y quién es el testador del pacto que es la Biblia? El mismo Dios, porque la Biblia es el pacto de Dios con su pueblo. La Biblia es palabra de Dios. Pero como Dios no puede morir, Dios es eterno, existió desde la eternidad, existe y existirá hasta la eternidad. Vino en forma de hombre en Yeshua para Él morir, para que el pacto, el Brit, tenga validez. Y algo que también dice el doctor David Stern en cuanto a este texto que acabamos de leer de Hebreos 9, 15 al 17, es que ese texto específicamente se está refiriendo a lo que está por terminar, a lo que se está por completar en cuanto a sacrificios de sangre de animales en el templo. ¿Por qué? Porque viniendo Yeshua, dando su sangre, muriendo por nosotros, ya no es necesaria la derramamiento de sangre o la muerte de esos animales que morían por el pecado del pueblo. Que va a volver a levantarse el tercer templo y van a volver a haber sacrificios, es otro tema que vamos a hablar en otro programa.
Pero mientras tanto, lo que debemos hoy tener claro es que lo que Dios ha establecido es un brit, un pacto que tiene dos personas, el testador, o sea, el que establece el pacto, y el que lo recibe y se apropia. Un sinónimo para la palabra pacto es la palabra compromiso. Somos pueblo del pacto, lo que implica que somos pueblo con un compromiso con Dios. Es cierto que el Eterno establece su gracia a través de Yeshua, y eso no está en discusión, pero esa gracia no nos libera de tener que entrar en el pacto, hacer nuestra parte del pacto, obedeciendo la palabra, obedeciendo y poniendo en práctica sus mandamientos para vivir un estilo de vida de libertad, agradable al Eterno, de bienestar, de orden, una vida que nos va preparando para la vida eterna que estaremos viviendo con Él el día que nos lleve a su presencia. Somos pueblo del pacto, y como pueblo del pacto, tanto judíos como cristianos, como judíos mesiánicos, tenemos que vivir haciendo, repito, y no me voy a cansar de repetirlo, viviendo nuestra parte del pacto, mostrando en nuestra manera de vivir quién es el eterno Adonai, quién es Yeshua, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, siendo Dios mismo en su Espíritu, habitando dentro nuestro, para que vivamos la vida que el Eterno ha establecido como la parte del pacto que nos corresponde vivir y obedecer. No estoy diciendo que esté mal referirnos al Tanaj como al Antiguo Testamento o al Brit Hadashah como al Nuevo Testamento. Podemos referirnos de esa forma o podemos referirnos como Tanaj y como Brit Hadashah en hebreo. Pero lo importante es tomar conciencia de que Dios ha establecido un pacto, que nosotros somos parte de ese pacto. Si queremos también las promesas que Dios hace, debemos vivir nuestra parte del pacto para agradar a nuestro Dios, para vivir una vida de orden y bienestar con nosotros mismos y con los que nos rodean. Y esto y mucho más es lo que enseñamos en nuestra universidad Shema Israel. En la pantalla está la información para que usted pueda comunicarse, para que usted pueda pedir, valga la redundancia, más información, inscribirse y ser parte de nuestro estudiantado con títulos y materias, cursos aprobados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida, para que usted pueda estar capacitado para entender la Biblia y vivir la Biblia desde el idioma hebreo y ser parte del Brit, del pacto que el Eterno ha establecido con nosotros. Shalom, y que todas las bendiciones del Eterno Adonai sean con usted hoy y cada día de su vida. Amén.